Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, a la hora que nos estén viendo, sintonizando en estas charlas deportivas. Mi nombre es Ricardo Flores, estamos en esta entrega del cierre en el marco de la competencia allá en Playa del Carmen, la Copa Revolución, y hoy nos acompaña pues ya un personaje activo del deporte en general, que bueno, ya se estará presentando ante ustedes. Él es de Uruguay, ya estuvo en charlas anteriores con el tema del desarrollo, hemos estado dialogando con algunas investigaciones acá en el paisito, pero bueno, en general estamos vinculados al deporte en diversas aristas. Así que bueno, Liber, preséntate tú, porque yo soy medio malonga con las presentaciones, así que bienvenido, te dejo la palabra, hermano, buen día. Buen día a todas, buen día a todos. A los que llegue la conversa, como le decimos acá en Uruguay. Como decía Ricardo, soy Liber, docente del Instituto Superior de Educación Física de la Universidad de la República. Eh, Trabajo en la universidad, además en el grupo de estudios sociales y culturales sobre deporte, que es el que hemos intentado generar vínculos con actores sociales del deporte, entre ellos Ricardo, Así es. que tiene un vínculo ya establecido con el grupo. Y desde el lugar que me toca como docente universitario, puedo decir que, como bien me presentaba Rick, soy o intentamos ser parte del sistema deportivo desde el lugar que nos toca, desde el lugar de producir conocimiento sobre el deporte, desde el lugar de pensar las prácticas deportivas, de pensar la formación de los docentes que van a estar vinculados a las prácticas deportivas. El Instituto Superior de Educación Física tiene una carrera de licenciado en Educación Física por un lado, por otro lado, las tecnicaturas deportivas de diferentes deportes. Actualmente en curso tiene la de actividades acuáticas, la tecnicatura en atletismo y la tecnicatura en fútbol, en cada una en diferentes sedes del país. Y al mismo tiempo tiene un programa de maestría en educación física que en esas carreras es el ámbito en el que me desempeño como docente para la enseñanza, y después en proyectos grupales, colectivos e individuales vinculados a diferentes universidades como docente investigador. Así que un poco para hacerla corta, la presenta por ahí. Sí, sí. Me iba a quedar corto, ¿eh? Me iba a quedar corto con la presentación porque siempre estás como en esa creación, en ese crecimiento y expansión del conocimiento, Liber, así que qué bueno que te presentas. Bueno, el tema que nos atañe en este marco es el de la revolución. Se hace una copa ahí en Playa del Carmen, y bueno, llegó Belice, llegaron atletas de varias partes. Sin embargo, hay como varias anécdotas a comentar y que nos gustaría como en ese sentido como contrastarlo, compartirlo, conversarlo contigo en ese sentido del desarrollo. ¿Cómo, cómo ves el tema del desarrollo en lo deportivo y en este caso con la competencia, ¿no? Hicimos esta competencia en Playa del Carmen, de la mano del profesor Vladimir, pero tenemos una falta de presencia estatal, por ejemplo, o sea, en términos de generar las condiciones, ¿no? Para que se pueda dar competencias. ¿Cómo se puede abordar? ¿Qué experiencia tienes tú con el tema de fútbol? O sea, ¿cómo poder llevarlo por allá para que el diálogo? Porque sí vemos una fuerte, digamos, falta del Estado, sin embargo, se están haciendo cosas, ¿no? En Playa del Carmen, por así decirlo. Y hay así en cada territorio de México con sus realidades que tú ya podrás escuchar, ya habrás escuchado. Pero cuéntanos un poquito, ¿cuál es la experiencia que tienes en ese sentido? ¿Cómo lo abordarías? ¿Qué nos puedes compartir en ese sentido? Bien, ahí primero que nada agradecerles por la invitación, como siempre. Cosa que me faltó en la presentación, el saludo y el agradecimiento que merece. En segundo lugar, traes, Rick, en la conversa dos temas que para hablar de deporte son fundamentales. Uno de ellos es el desarrollo, que por lo general se traduce a desarrollo económico, y otro, el concepto de revolución.
eh, en esos dos puntos, al mismo tiempo traes al Estado como referencia para poder pensar en el apoyo a las propuestas deportivas y a las organizaciones sociales que configuran el mundo deportivo. Ahí armaste ya en la presentación del tema como una suerte de cruces que parecen al menos importantes para atenderlos y darles lo que en Uruguay le decimos una vuelta de tuerca para ver por dónde le podemos seguir entrando a crear nuevas propuestas que invadan el mundo deportivo. En primer lugar, capaz que dos aclaraciones. La posibilidad de pensar el desarrollo tiene que ver directamente con cómo, o por lo menos hoy, cómo los organismos internacionales han pautado a lo largo de la historia las vías y definido cuáles son esos puntos a los que se quiere acceder mediante el desarrollo. Es decir, el concepto de desarrollo tiene al mismo tiempo guardado de forma no neutra, ¿sí? O de forma, podríamos decir, tampoco única, Ujú. ¿sí? Tiene en su propia consolidación la idea de que, bueno, para hablar de desarrollo tienen que suceder algunos parámetros que miden ese desarrollo. Por lo tanto, ya el indicador que usamos para poder hablar de desarrollo muchas veces nos juega una mala pasada, ¿sí? O porque naturalizamos que el desarrollo tiene que ser económico, o el desarrollo tiene que ser solo social, o el desarrollo tiene que ser político, pero nunca hablamos realmente de cuáles Claro. son los indicadores que queremos utilizar cuando hablamos de desarrollo. Y eso es un punto que para hablar de deporte es clave. Eh, Acá, el por segundo ejemplo, eje, bueno, continuás y luego le preguntamos o... Dale. El segundo eje que en realidad me parece importante en esto es poder pensar el concepto de los actores que son parte del deporte, ¿sí? Del sistema deportivo, de cómo se engrana el sistema deportivo. Ahí Entonces, va. ese sistema deportivo claramente funciona actualmente por discursos que vienen desde la órbita internacional, que calan profundo a Claro. nivel nacional Sí. en términos de las federaciones generalmente, y que al mismo tiempo, ¿sí? Tienen una relación entre lo global y lo local, que es la que vos transmitías en la presentación cuando ubicabas que más allá de las formas de competencia instaladas en determinadas organizaciones, a nivel de local o regional, empiezan a aparecer nuevas prácticas que se pueden transformar, que se pueden ir como modificando. Y acá el tercer concepto que vos traías es el de revolución. Entonces ahí podríamos decir, bueno, ¿qué implicaría pensar determinada forma de organizar el deporte? ¿Qué implicaría que eso responde a cierto concepto de desarrollo? O sea, podríamos decir, esa forma podría dar cuenta de hacia dónde queremos ir con la práctica deportiva de acuerdo a lo que definamos, Claro. ¿sí? Y por último, pensar la idea de revolución que implica, capaz que en una forma sencilla de poder plantearlo, un cambio de estructura, un cambio de lógica de funcionamiento que impacte directamente en la organización de un sistema. Por lo tanto, me animo a decir que para eso tienen que haber al menos dos transformaciones necesarias en el deporte. Una es, a raíz de conceptualizar quiénes son los actores del deporte, ¿sí? Yo creo que la primera transformación debería ser dotar a esos actores del deporte, deportistas, medios de comunicación, docentes, bueno, ni que hablar, actores de la política deportiva, la posibilidad de pensar a las dirigentes de las diferentes federaciones, a los clubes, a las ligas, ¿no? O sea, dependiendo qué deporte, A las familias pero también se puede vincular, claramente, ¿no? A la familia. totalmente, totalmente. Y de ahí, en realidad, poder decir, bueno, si creemos realmente que el deporte tiene una relación con el desarrollo social en términos de mejora de las condiciones, en términos, para no irnos mucho de ese concepto de desarrollo que en realidad a nivel de los países es utilizado, ¿no? El desarrollo como la forma de poder transformar la realidad concreta para afrontar las dificultades que en términos sociales, económicos, de bienestar, de calidad de vida aparecen. Entonces, ¿cómo le hago frente? El primer punto que tenemos que pensar en términos de revolución, de cambio de estructura, es que
los actores se sientan parte del fenómeno deportivo y que sientan que pueden transformar el fenómeno deportivo. ¿Sí? Esa es una primera transformación que si hablamos de desarrollo social o de desarrollo humano, deporte y revolución, tiene que aparecer. ¿Por qué? Porque generalmente el deporte tiene instalada la lógica de que el deporte tiene que ser una práctica neutra, apolítica, areligiosa, ahistórica, ¿sí? Y lo que tenemos que empezar a darnos cuenta es de Ujú. que es imposible Claro, que eso suceda. claro. Entonces, los actores tienen que saber que eso es algo imposible de ser neutro. Hay que desnaturalizar las relaciones que Ujú. están dadas para cada uno de los actores. Esa es una de las transformaciones que creo que puede ser Claro. denominada de revolución, llamémosle, de cambio de Oye, estructura, de empezar a ver cómo la Carta Internacional del Deporte, cómo los estatutos de la FIFA o las cartas de COI carta olímpica. empiezan a ser, empiezan a ser documentos que no lo podemos tomar así como así. No lo podemos Sí. tomar naturalizados como algo hecho desde una esencia Mm. externa a lo humano. ¿Sí? Sí, Tenemos sí, que sí. empezar a darnos cuenta de que el deporte es social y cultural, es político, es histórico y por tanto eso queda englobado en la idea de que el deporte es una construcción humana. Por lo tanto, lejos de poder pensarse neutro, siempre implica un posicionamiento. La segunda transformación a la que refería tiene que ver con reconocer que el fenómeno deportivo, no importa cuál sea su dimensión contextual o su contexto de desarrollo, ¿sí? Debería pensarse como un fenómeno que en realidad trasciende, ¿sí? Lo local a la vez que puede ser generado desde lo local. Nosotros a eso le llamamos la posibilidad de pensar junto a los autores que desarrollaron el campo de estudios sociales y culturales sobre deporte, decimos que el deporte es una arena pública, una arena en la que hay, obviamente, definiciones ya tomadas que definen un campo específico de reglas del juego, pero que los actores que estamos siendo parte de eso podemos intentar disputar los sentidos y significados de la práctica deportiva. Yo creo que esos dos elementos empiezan a permitirnos ver diferentes cosas del deporte y lo asocio a lo que vos traías. ¿Cómo pensar esto en el marco de una competencia? ¿No? Las competencias o la competencia no debería ser pensada como algo ajeno o que le dota al deporte de características negativas. Debería poder pensarse como una característica propia del deporte, o por lo menos una característica acordada por los actores deportivos, que decir que existe un ámbito deportivo, en cierta medida trae aparejada la idea de que hay una competencia. De lo contrario, quizás no estaríamos hablando de deporte y estaríamos hablando de juegos, danzas, Práctica ¿no? Pero el deportiva, práctica deporte, corporal. exacto, el deporte tiene, ¿sí? Un factor de competencia. Por lo tanto, empezar a ver ese factor de competencia también como una forma de poder modificar las reglas del juego, podríamos estar hablando de qué le ponemos, cómo llenamos de sentido a los conceptos que en la práctica deportiva aparecen. Ahí va. Tienes ahí como, bueno, has hecho como un análisis bien complejo, ¿no? Y como amplio sobre esta parte, pero en ese sentido tienes razón. Eh, Aquí la cuestión que me quedó sonando es lo político, o sea, lo partidista, a eso te referías, corre la formación de toda esta síntesis o de esta descripción que estás haciendo, corre por el lado de lo no, o sea, de lo político y que no tiene nada que ver con lo partidario, es correcto, o sea, se trata del gremio en general, formadores, ya decías, atletas, entrenadores, todo este gremio, ecosistema, como lo quieras llamar, corre por ese lado, ¿no? De esa formación social llamada deporte. O sea, no tiene nada que ver con el tema político, porque en México está muy arraigada esa parte del partido político es el que determina las condiciones políticas. No sé si me Bien, logras atender en ese sentido. está bueno esto que traes.
Eh, en primer lugar, decir lo siguiente, claramente no es lo político en términos partidarios o de gobierno únicamente, sino lograr pensar, eh, incluso hasta en las políticas públicas, lograr pensar lo que se llama lo político de las políticas públicas o las relaciones de poder, de diálogo, de redistribución que se dan en las determinadas prácticas, pero retomando esta idea de que lo político no puede darse, no hay posibilidad que suceda desde la ausencia de conflicto. O sea, lo político implica cierto conflicto, pero no el conflicto ni armado, ni lo político, justamente la posibilidad de llevar desde el diálogo, ¿sí? Desde el diálogo, las diferentes posturas que inicialmente puedan estar desde posiciones enfrentadas a posiciones en las que pueda trabajarse en términos dialógicos los fundamentos que hagan crecer a los actores dentro de una práctica. Es decir, reconocer que las posturas que están dentro de una práctica deportiva suceden básicamente desde la posibilidad primaria, por llamarlo de alguna manera, de reconocer al actor que está siendo parte de la práctica deportiva un sujeto con agencia, un sujeto que puede, ¿sí?, tomar definiciones. Entonces, lo político estaríamos diciendo, en términos de la siempre existencia del conflicto en las relaciones sociales, lo político como el elemento que permite que el diálogo sea lo que haga forma a la práctica, que le dé forma a la práctica política y obviamente en ese sentido aparecen dos elementos que son la circulación de poder y básicamente la redistribución de esas relaciones de poder que aparecen aparentemente desde un lugar neutro. ¿Sí? Un ejemplo concreto en esto, Rick, puede ser directamente eh, el planteo de llevar a cabo, ¿sí?, llevar a cabo determinadas acciones estatales que sean tendientes a mejorar las condiciones de las empresas que invierten en deporte y no de los atletas del deporte. Es decir, Ujú. hay como una relación en la que el Estado claramente juega un papel importante, pero lo necesario en esta transformación que yo decía es reconocer que los deportistas, que las familias, los medios de comunicación, Sí, los docentes, somos actores políticos del deporte. Políticos en el sentido amplio, en el sentido de poder dar una opinión, en el sentido de poder contrastar en opiniones participar. de los rumbos que toma la práctica deportiva. En ese sentido hablo de lo político, como aquella práctica que nos permite eh, reconocer quizás una una relación directa entre, por ejemplo, relaciones de poder, libertad, gobierno, ¿sí? No necesariamente tengo que ser un gobernador para poder definir reglas de juego que sean puestas en un escenario con determinadas lógicas de poder por sobre otros actores de la misma práctica. Y ahí habría lo político también, ¿sí? Entonces, lo planteo más en ese sentido amplio que necesitamos recuperar quizás de reconocernos seres críticos en términos de pensamiento y, no, y poder reconocer el lugar que estamos asumiendo en una práctica deportiva, desde el estar de acuerdo, desde el no estar tan de acuerdo y desde la posibilidad de tener otras experiencias, por llamarlo de alguna manera, que nos permitan recorrer caminos distintos en el ámbito del deporte. Obviamente que sí, que lo político también tiene una relación directa con el Estado, con las leyes, con las constituciones, con los reglamentos internacionales. Los discursos internacionales son discursos políticos, ¿sí? No son construidos por una divinidad
¿no? Que tienen y que caen sobre el pueblo para poder ser llevados adelante como mandatos divinos. Son acciones hechas por hombres para hombres, por lo tanto, allí atrás entran en juego intereses económicos, entran en juego el bien público, qué definimos como público y qué definimos como privado, qué Ujú. definimos como público y qué definimos como común a las poblaciones o a las regiones que están hablando de deporte. Entonces, en ese sentido es que creo que lo político tiene que recuperarse en el plano deportivo. Que no pueda, que no, Bien. las formaciones deportivas actualmente, te devuelvo la pregunta o nos devuelvo una pregunta porque no está la respuesta tan clara, nos devuelvo la pregunta de pensar qué formación deportiva, ¿sí?, es tendiente a intentar poner o dar cuenta de los diferentes roles de poder en el deporte. Yo creo que los deportistas que conozco, al menos, a no ser que estén agremiados por temas comunes en alguna organización de corte eh, social político, ¿sí? No en partidario, sino social, dentro de los problemas que pueden aparecer en las prácticas, ¿sí? Las agremiaciones, es poco conocida en el mundo del deporte. No hay cuestiones claras en términos de los gremios de los colectivos deportivos. No son cosas que las tenemos naturalizadas dentro de la formación deportiva. De hecho, al deportista se le enseña a cumplir los mandatos que vienen de los organismos internacionales. No se les enseña a la posibilidad de incidir en esos mandatos. Ujú. Y cuando uno llega a los lugares de toma de decisión, reproduce lo que en la formación deportiva uno vivió, que es por un lado, el reglamento como forma de lo político, es decir, nos baja un reglamento y es lo que nos regula y por lo tanto no lo podemos mover, pero en el mismo hecho no sabemos muy bien quiénes estuvieron atrás de ese reglamento. El reglamento es como una foto Ujú. del momento o los estatutos. Los Claro. estatutos son una foto que estuvieron, ataron a charlar, y la pregunta que nos podemos hacer es, ¿quiénes conocemos a los que hicieron los estatutos del COI? ¿Quiénes conocemos a los que hicieron los estatutos de FIFA? ¿Quiénes conocieron a los que hicieron los estatutos de las federaciones de los deportes que rigen en nuestros países? ¿Quiénes nos representan ante el COI, la FIFA, la UNESCO, la ONU para hablar de deporte? Todo eso existe y son actores políticos. Por lo tanto, hablar de Claro, que hay ahí una relación de claro. reglamentos únicamente sería como evitar, o discursos internacionales que debemos cumplir, sería evitar el diálogo sobre el contenido de esos discursos. Y ahí me parece que, por eso decía que la revolución en términos de cambio de estructura tiene que empezar a llevarnos a entendernos parte de ese sistema, pero también a poder empezar a reclamar parte de ese sistema. ¿Sí? Si vemos que no está Bien. yendo para el camino que los discursos dicen que tiene que ir, si vemos que tenemos disensos con los actores que llegan a los consensos en los espacios de gobierno, me Claro. parece que ese es un punto importante para reconocernos actores públicos, políticos, que aparecemos en un escenario deportivo recuperando historias que no son neutras, ¿sí? Atrás de esas historias hay política. Política, insisto, en este sentido de el conflicto, del diálogo, de Ujú. la diferencia y política en el sentido de acuerdo, disensos, consensos que tenemos que intentar alcanzar. Claro, eso es un debate muy bonito, una riqueza en la cuestión de la batalla cultural, ¿no? De poder generar un cambio de mentalidad, un cambio de conciencia, no sé cómo lo quieras llamar, pero es como un primer paso, ¿no? El poder tener este acercamiento a esta exposición, esta identificación de lo que acabas de decir, y que la gente en México o en América Latina pues baje a tierra estos diseños que vienen desde arriba, ¿no? Como por meterles un espacio.
Pero, y para ir redondeando en esta charla, Liber, te agradezco nuevamente. Acá en Uruguay existe una Secretaría Nacional del Deporte. En México existe una Comisión Nacional del Deporte. Para ti, ¿qué representa este llamado? O sea, una comisión que pertenece a la Secretaría de Educación Pública, o sea, al Ministerio de Educación, que acá se llama ANEP, me parece, o tiene otra connotación. En Uruguay es el Ministerio de Educación y Cultura, el Ahí MEC. va. Bueno, en México es la SEP, que es la Secretaría de Educación Pública, que se encarga de toda la cuestión educativa, cultural, todo este proceso. ¿Qué referencias podrías acercarnos en ese sentido, nada más como para que la gente también pueda conocer un poco una mirada desde tu visión y poder, cómo podrías colocar estos dos entes gubernamentales, ¿no? La Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, y acá la Secretaría Nacional del Deporte. ¿Qué aportes podrías darnos de manera general? Un breve brochetazo ahí de una mirada, Liber. Bueno, está buena la pregunta. Yo creo que es otro de los sectores o de los lugares que hay que poder eh, también ser parte. Y la universidad tiene un rol interesante en eso. Pero ser parte en el sentido de que ahí se juega también lo político del deporte. Ahí también, ¿sí? No solo, pero ahí también. ¿Por qué digo esto? Retomando esta idea de que lo político es esa posibilidad de reflexionar sobre la tradición para la transformación o para la producción, ya sea más atada a la reproducción o más atada a la producción de nuevos significados, siempre hay una interpretación cada vez que el humano, hombre, mujer, se enfrenta a una práctica, siempre está esta posibilidad de interiorizar, interpretar, y en ese momento ya estamos transformando aquello inicial, es decir, ya no es lo mismo que aquello que estás planteado, por lo tanto, creo ahí que en realidad, por eso creo que ahí hay también lo político, cada vez que una secretaría, una agencia de Estado define las formas en las que organiza la política deportiva, al mismo tiempo está definiendo los acuerdos culturales o por lo menos los grandes marcos de movimiento que tienen los sectores que intentan regular. Es decir, para el caso deportivo, estas agencias estatales, más allá de poder pensarlas como espacios en los que después la práctica puede verse ya sea dirigida o ya sea o se le puede escapar a esa regulación estatal, o sea, más allá de ese resultado final, lo que marcan estas agencias estatales es la forma esperable o la conducta esperable Ahí va. para cada una de las entidades que regula. Por lo tanto, yo creo que el ejercicio que está bueno hacer ahí es el de poder pensar qué está regulando, para quiénes, con qué sentidos, con qué fines, y creo que en realidad son espacios en los que claramente se dirimen cuáles van a ser las formas que va a tomar lo deportivo en un país. Son espacios que tienen una incidencia real en cómo va a ser la forma deportiva. Al mismo tiempo, si los tomamos en términos de espacios políticos que pueden ser discutidos, disputados, transformados, si nos sentimos parte también del Estado, corriéndonos de esa idea del Estado burocrático a una idea de un Estado más relacional, donde las personas somos, de alguna manera, somos parte del Estado, ¿sí? O por lo menos podemos hacer parte del Estado desde la demanda, desde la construcción de nuevas agendas, desde la construcción de movimientos sociales, desde la construcción de nuevas movidas por fuera de las políticas, o sea, somos parte de esas cosas que suceden a nivel estatal. Me parece que si logramos ver ese lugar, ese espacio, como un espacio también de apoyo a las nuevas formas, ¿sí? Podríamos llegar a acuerdos que empiecen a transformar lentamente o rápidamente las prácticas deportivas. Es decir, son espacios que permiten, habilitan o oprimen, reducen la Mm. capacidad de agencia de los actores deportivos. Por lo tanto,
son espacios que tenemos que estar atentos y atentas de lo que sucede en ellos, porque desde ahí también se marcan líneas que pueden ser beneficiosas para determinados actores del deporte o para otros, porque esas agencias por lo general no hablan solo del deporte de rendimiento, ¿sí? Esas agencias por lo general definen qué ámbitos deportivos desarrollar o no, qué mm, infraestructura desarrollar o no, qué espacios desarrollar o no. Y ahí mm, podemos entrar en tensiones, porque si los sí, tomamos como en Uruguay se divide en deporte comunitario, y educación, programas especiales que son transversales a las dinámicas del resto de los ámbitos y el ámbito federado. Si nosotros lo pensamos como ámbito totalmente sin diálogo, no vamos a poder reclamar una participación real entre el deporte comunitario y el federado, porque estaríamos apuntando a fines objetivos diferentes. La pregunta es, ¿hay fines comunes entre el deporte federado y el comunitario? ¿O son dos mundos que no deberían tocarse? ¿Se sí, podría pensar en políticas deportivas comunitarias que brinden acceso? ¿Se podría pensar de alguna manera en que el deporte se vea permeado por políticas de perspectiva de derecho humano, perspectivas de género, perspectivas de inclusión, perspectivas económicas que se ponen en juego, perspectivas redistributivas? de combate a la ¿O pobreza. creemos, o creemos que no? Mm, Porque a mí me preocupa que cuando hablamos de derecho humano, sí, por lo general estas agencias ponen adelante las estrategias que llevan en ámbitos o contextos no federados. ¿Por qué? Porque en el ámbito federado uno asume ciertos reglamentos que por la propia definición que dan estas mismas agencias no pasan en el deporte comunitario, sí, ¿sí? sí, sí, O para quienes están en esas agencias no pasan por el deporte comunitario. Y la pregunta que nos debemos hacer ahí es, ¿tiene un deportista menos derecho que un ciudadano que va a practicar deporte para la vida? ¿O estamos claro, clasificando en ciudadanos deportivos para los federados y ciudadanos consumidores del deporte a los del comunitario o el deporte para toda la vida? claro. Y ahí en realidad las preguntas también somos parte de sus respuestas, ¿sí? Entonces, me parece que como gran punto ahí, Ricardo, creo que estas agencias Eh, hay que echarles la mano y apoyarse en ellas al tiempo que demandarle a las agencias que están vinculadas al Estado cuáles son las perspectivas que están poniendo en juego para pensar el deporte en el país. Por lo tanto, yo las veo como actores colectivos o agencia, creo que es el mejor, agencia estatal creo que es uno de los nombres que más sí, le cabe, sí, para poder decir, allí se elaboran reglas de juego, allí se discuten reglas de juego, no son neutras las políticas deportivas, no es lo mismo invertir en una pista de atletismo en un espacio únicamente estadio deportivo que invertir en una pista de atletismo alrededor de una escuela que pueda quedar para uso de la escuela y para uso del deporte de rendimiento. sí, Eso lo tenemos que empezar a pensar. No sí, sí, sí. podemos seguir pensando al deporte federado por fuera de Mm, las posibilidades de diálogo con el deporte comunitario, con el deporte educativo. ¿Por qué los mejores estadios no se construyen, si hablamos de desarrollo humano, no se construyen no en lugares que después van a ser dejados en desuso o sí, sin elefantes blancos. acceso o Mm, demás, los elefantes, los llamados elefantes blancos, ¿sí? Y los ponemos en el marco de polideportivos asociados a conjuntos comunitarios que le den uso una vez se vaya el evento deportivo. ¿Por qué una vez que se va el evento deportivo o el megavento deportivo, ese mm, espacio no se utiliza por las comunidades, por ejemplo? Las escuelas. ¿Por qué no puede ir una escuela al estadio que se construyó para el Mundial? mm, Bueno, esas son decisiones estatales y ahí hay políticas distributivas y redistributivas que tenemos que empezar a tomar en cuenta. sí, Si yo voy y digo que el desarrollo deportivo es la mejora de la infraestructura, pero después esa infraestructura no la puede usar todo el mundo, el deporte entonces no es público, es privado. tal cual. Entonces, Sí, no es democrático. mm, ¿Sí? Entonces, sí, está bueno sí, jugar con esas relaciones porque ahí se construyen también relatos de lo que es el deporte. Entonces las agencias creo que las tenemos que tomar en serio tal cual. para demandar, para construir con ellas, porque el impacto que tiene el Estado no podemos negar que es
un impacto normalizador también. En última instancia, no podemos negar aquella primera definición beberiana de el Estado como aquel capaz del uso de la fuerza, de la violencia en Mm. caso de ser necesario. Eso de las conciencias humanas existe, ¿sí? Existe. No es lo mismo que venga Ricardo libre en una charla a decir que el deporte tiene que llevar tales rumbos a que lo diga una agencia estatal, ¿sí? Entonces, creo que el diálogo con la agencia estatal es siempre necesario. Hoy es la forma que en los países estamos definiendo la democracia y Tal la cual, paz. Por lo tanto, tal no cual. podemos Sí, negar de nuestras propias herramientas, ¿sí? sí. Entonces, eso. Y a ver también ahí qué rol cumplen después, en el marco de esas agencias, las federaciones, el alto rendimiento, la competencia deportiva, la escuela, la comunidad, los programas especiales. Muchísimas gracias, Liber, ya para ir redondeando. Viste que se armó la charla y nos vamos horas, porque hay mucho, mucho por hacer. Me parece que la descripción creo que va en cuanto a, tiene una permanencia, porque estás describiendo, pero ya está cambiando, está cambiando con pasos agigantados el tema de la práctica deportiva. Entonces, cuando terminas de describir una cosa, ya te viene otra. Y creo que eso es importante que podamos dialogarlo, pues así en estas instancias, pero no para ahí. La gente tiene que saber que, pues así como en la ISEF se está haciendo este tipo de trabajos, también en el atletismo mexicano estamos haciendo ya algunos espacios de formación integral o formativos y de integración. Eh, y Sí, bueno, yo creo que eso, ahí, Rick, una cosa para cerrar. Es importante pensar que hay una relación directa con lo que denominamos un sistema deportivo hegemónico. Ese sistema deportivo hegemónico no tiene por qué obturar del todo las prácticas emergentes en zonas libres, espacios no regulados por el Estado. La posibilidad de hablar de un sistema deportivo hegemónico también nos da la posibilidad de trabajar en base a dos conceptos. El de tradición cultural, que me parece que es un concepto bien interesante. La idea de nuevas producciones, de cuestiones emergentes, no tiene por qué ser algo totalmente desatado, desarticulado de las tradiciones. ¿Sí? En México, además, hay mucho de esta posibilidad, ¿no? Y cómo jugar. Hemos estado en espacios compartidos viendo cómo el deporte a veces termina siendo obturador de cultura más que mm, sí, ampliación cultural. claro. Entonces, Mm. la tradición cultural es un tema que está bueno poner en juego en esta idea de sistema deportivo hegemónico. Y la otra, como te decía, es que existen prácticas más allá de aquellas que tienen el dominio o la regulación del fenómeno a nivel internacional. Esas prácticas son las que también tenemos que ver de qué manera podemos darle visibilidad para que compartan escenarios con aquellas que hoy están mediatizadas a partir de los medios de comunicación que nos venden y nos ofrecen un sinfín de disciplinas deportivas, pero que en la estructura tienen todas la intencionalidad de fagocitar aquello nuevo para pasarlas al formato que rinde para un sistema deportivo funcionando. Entonces, en esa tensión tenemos que poder jugar y poder hacer emerger nuevas prácticas deportivas también con los estados, con los actores que configuran las prácticas, con las familias, fuera y dentro de las dinámicas de gobierno. Mm. Entonces, decir eso para cerrar es también darnos el lugar de que somos actores de las prácticas deportivas y configuramos de alguna manera ese sistema deportivo internacional. Demos no lugar a ser visibilizados también como parte de prácticas deportivas. Muchísimas gracias, Liber. Y bueno, nos va a dar para mucho más charla más adelante. Esto es en el marco de una competencia, pero bueno, se vienen más marcos y gracias por haber participado el día de hoy. Agradecemos también a todos los que vienen participando en estos encuentros pues, de desarrollo, espacios de formación y que bueno, estamos en la página de Facebook, estamos haciendo estas comunicaciones en la página web y que bueno, nada, estamos en esta búsqueda, en esta ampliación, en este diseño que poco a poco vamos logrando con varias voces. Así que bueno, agradezco mucho a Crece Más, quien está aportando el patrocinio para este tipo de formatos. Y bueno, nuevamente a Liber por haber estado con nosotros el día de hoy. Gracias, Liber, y bueno, a la universidad que te habilitó
a poder estar en este conocimiento y poderlo compartir con América Latina. Te agradezco mucho la El intervención. agradecido soy yo, Rick, y les mando después también algunos links si quieren agregar para pasar todo este aparato Por favor. discursivo a prácticas concretas de enseñanza, a prácticas concretas de trabajo y quedo abierto para el intercambio respecto a eso cuando gusten. Bien, ahí en la descripción del video vamos a compartirlo, Oliver, y sí, te agradecemos este tipo de acercamientos que tienes ahí con tu tesis y bueno, que lo compartas en el link y bueno, estamos ahí pendientes de estas y otras charlas. Gracias a todas y todos, estamos con todo.